Bueno, ahora la duda es qué pasa cuando no tenemos un triángulo rectángulo formando los vectores, sino que está formando un triángulo oblicuángulo. Estos triángulos oblicuángulos son aquellos que no tienen ningún ángulo recto, es decir, que todos sus ángulos internos son diferentes de 90 grados. A los lados de este triángulo le vamos a llamar catetos. Igual, este es cateto A, cateto B y cateto C. El ángulo que está enfrente de cada cateto es muy importante para poderlo sustituir dentro de la fórmula. El cateto A tiene enfrente al ángulo alfa, el cateto B al beta y el cateto C al gamma. La fórmula que vamos a utilizar para calcular los lados de este triángulo, es decir, los catetos, es la ley de los cosenos. Para calcular el cateto A, que es ese, necesitamos ubicar cuál es el ángulo que está enfrente a él. El ángulo que se encuentra frente a él es el ángulo alfa. Si queremos calcular el cateto B, necesitamos tener muy claro dónde está el ángulo que está enfrente a B. En este caso es beta. Y por último, el cateto C, el ángulo que se encuentra frente a él es gamma. Por eso entonces A es igual a P cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de alfa. Y de esta forma podemos relacionar los lados del triángulo con sus respectivos ángulos. Recuerden, importante, dentro de la fórmula de la ley de los cosenos, si queremos sacar el cateto A, tiene que ser el ángulo que se encuentra frente a A. Ahora, para calcular los ángulos interiores, la ley de senos nos marca la equivalencia de las ecuaciones, es decir, que el cateto A entre el seno de alfa es igual al cateto B entre el seno de beta, y esto es igual a C entre el seno de gamma. Dependiendo de los datos que tengamos, es la que vamos a sustituir ahí. Dicho esto, vamos a completar el ejercicio pasado. Recordemos el ejercicio del repartidor que resolvimos en el triángulo rectángulo. El valor de la resultante obtenida fue 10.3 manzanas, 60.9 grados hacia el noreste. Ahora lo que tenemos que calcular es el segundo triángulo que se forma utilizando la resultante obtenida y el tercer vector. Vamos a trazarlo primero. Recuerden que va del origen de la resultante al final del tercer vector. Este sería nuestro resultante 2 y se estaría formando el segundo triángulo. Lo voy a iluminar para remarcarlo. Ahora claramente vemos que el triángulo formado no es un triángulo rectángulo, ninguno de sus ángulos interiores forma 90 grados, por lo que hay que ocupar la ley de los cosenos. Trazando ese triángulo, vamos a obtener primero que el valor de nuestra resultante es la resultante 1 con un ángulo de 60.9 grados y 10.3 manzanas. Ahora vamos a trazar el tercer vector. Del final de la resultante trazamos hacia el sur 8 manzanas. Ahora vamos a cerrar nuestro triángulo del inicio de la resultante al final de nuestro tercer vector. Bueno, ya teniendo trazado nuestro triángulo, nos damos cuenta que conocemos dos catetos, y para calcular el tercer cateto necesitamos ocupar la ley de los cosenos. Suponemos que tenemos que calcular C. El cateto C es igual a la raíz cuadrada del cateto A cuadrado más B cuadrada menos 2 veces AB por el coseno del ángulo que está enfrente a C. Si este es C, el ángulo que está enfrente a C es este, que le voy a llamar alfa si quiero. Ahora me doy cuenta que yo conozco los catetos, pero no conozco el ángulo. Necesito hacer el cálculo del ángulo. Esto lo vamos a hacer proyectando vectores.
Pongan mucha atención. Voy a proyectar el vector de la resultante y voy a cruzar el plano cartesiano. Yo sé por trigonometría que este ángulo de 60.9 también es este ángulo de 60.9. Por lo tanto, el ángulo que está enfrente a él también es de 60.9. Aquí yo puedo observar que entre el ángulo de 60.9 y alfa, que es esto que estoy marcando aquí, se forma un ángulo de 90 grados. Esto quiere decir que 90 grados es igual a alfa más 60.9. Por lo tanto, alfa es igual a 90 menos 60.9. Esto me va a dar un valor de 29.1 grados. Alfa vale 29.1 grados, que es el valor que va aquí. C es igual a la raíz de 10.3 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 10.3 por 8 por coseno de 29.1. Por lo tanto, el valor de C, es decir, de la resultante 2, sería de 5.1 manzanas. Entonces ya obtuve la cantidad, la unidad. Me falta obtener la dirección. El sentido ya lo tengo. Si observo el triángulo, el sentido me lo da la flecha. Ese sentido sería hacia el noreste. Ahora, para calcular la dirección necesito ocupar la ley de los senos. Por la equivalencia tengo que C entre el seno de alfa, que es el que tengo enfrente, es igual a 8 manzanas entre el seno de beta, pongamos que es el que quiero conocer. Sustituyo directamente en la fórmula, entonces me quedaría 5.1 entre el seno de 29.1, esto es igual a 8 entre el seno de beta. Esto sería igual a 10.48 igual a 8 entre el seno de beta. Despejando, esto me quedaría seno de beta igual a 8 entre 10.48. Beta es igual al seno a la menos 1 de 0.76. Por lo tanto, beta es igual a 49.76 grados. Pero ubiquen ese ángulo de 49.76 dentro del triángulo. Lo voy a iluminar, es este que está aquí. Pero ese ángulo no me permite trazar el vector si no conozco los otros lados del triángulo. Por lo tanto, ese no es el dato que estoy buscando. Pero yo sé que de la horizontal a la resultante hay 60.9 grados. Voy a iluminar ese ángulo. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo que acabo de iluminar está dentro el otro ángulo que acabo de sacar. Por lo tanto, entonces yo sé que lo voy a sacar para que lo vean con mayor claridad. Aquí está mi horizonte. Aquí se encuentra la resultante 2 y esta era la resultante 1. El ángulo de 49.76 que acabo de calcular es este que está de color blanquito. El ángulo de 60.9 que conozco es todo este que está aquí. Entonces, si yo quiero calcular este ángulo que está en rojito, lo que tengo que hacer es restarlo. 60.9 grados menos 49.76 grados me va a dar el ángulo rojito que está ahí. Por lo tanto, el resultado es 11.13 grados. Ese es el valor de la dirección de la resultante 2.
11.13 grados es el valor de la dirección de la resultante 2. Ese es el dato que necesito conocer para poder trazar ese vector partiendo desde la horizontal. El desplazamiento real del repartidor, por lo tanto, fue de 5.1 manzanas, 11.13 grados hacia el noreste. Y así se resuelve este triángulo.